Nos encontramos con el doctor Oscar Godoy, él es chileno, y quiero comenzar esta entrevista con una pregunta que es la de su blog. ¿Y a usted qué le duele? Yo le contesté, a mí me duele el alma, no sé por qué contesté eso, yo creo que por lo que está pasando en la humanidad más que nada, pero vamos a hablar de dolor, vamos a hablar de terapia neural y de algo que a mí me gustó mucho en el congreso que estuvimos de terapia neural, de tu exposición sobre cómo chequeas al paciente para saber si estás en el lugar correcto y estás haciendo lo correcto. ¿Podemos hablar de eso? Sí, claro. Por eso estoy acá en Buenos Aires. Partiendo una pequeña aclaración. Sí. Usted dijo, doctor, yo no soy médico. Ah, no sos médico. No, Ajá. yo soy kinesiólogo. Ajá. ¿Ya? Entonces, para que no haya confusiones. Correcto. Sí, ¿okay? sí, perfecto. Mi profesión es kinesiólogo, pero las cosas de la vida me fueron llevando hasta este tema y que curiosamente gran parte de ello se lo debo a los argentinos. Ajá. ¿Sí? Un día yo estaba en mi hospital haciendo buscando información y me encontré con que el doctor Pablo Cobal, Argentina, curso sobre dolor miofacial. ¿Hay alguien más en Sudamérica que conoce esto? Dije yo, me vino el alma al cuerpo. Yo había trabajado solo durante muchos años, estudiando, buscando formas de tratamiento de dolor que fueran de mejor eficiencia, ¿ya? Que es lo que me enseñaron. Claro. Y de repente me encuentro con un argentino, es que un avión y me viene de inmediato, acá, ¿ya? Y ahí, con el doctor Cobal, bueno, vi que mi nivel no estaba tan mal, ¿ya? Pero él me dio el consejo de la vida: métete a estudiar terapia neural. Ajá. ¿Ya? Y ahí ya volé. Hablaste de otro lenguaje. Exacto, claro. otro lenguaje. Ahora, qué interesante, porque fíjate que comenzaste con un lenguaje de manos, de intuición con tus manos. Uh-huh. Qué maravilla esto, ¿no? Porque no intelectualizaste absolutamente nada. Te metiste de lleno en una profesión fantástica que es la terapia neural, desde solamente saber qué pasa con tus manos. Y eso es lo que yo pesqué ayer cuando vos estabas con un paciente, porque sentía como que no había una lógica intelectual, pero sí había algo que tocabas y discutías con el otro médico desde una postura distinta. ¿Cómo atendés a un paciente? Con la terapia neural y con el chequeo, como volviendo a la pregunta, ¿no? Bueno, el dolor es la causa de consulta más frecuente que existe, ¿ya? O sea, gente que necesite cirugía es un pequeño porcentaje de nuestra población, pero quienes tengamos dolor alguna vez en la vida vamos a ser todos vamos a pasar por ese proceso. Entonces, es ahí donde está el grave problema: ¿cómo manejo ese síntoma? ¿Ya? Y de dónde realmente viene. A nosotros en la universidad nos enseñaron unos esquemas, ¿ya? En que prácticamente uno dice, bueno, aquí todo es inflamación. La inflamación del tendón, de la bursa, de la patela, de esto, de aquí, de allá. Pero uno va viendo con los años en que esto no se traduce en algún éxito, que uno llegue feliz a la casa, ¿ya? Hasta que por esa desesperación empecé a buscar otras verdades, otras formas. Y di en primera instancia con lo que es quiropraxia, que en Europa, en Estados Unidos es muy conocida y en nuestros países no se deja que entre por ningún motivo, ¿ya? O sea, a enseñanza formal, no. ¿Ya? Así que, bueno, se organizó un grupo de gente y por ahí empecé, por quiropraxia. ¿Por qué? ¿Porque tiene un riesgo? ¿No deja ingresar la quiropraxia? El mayor riesgo es que quiebra el sistema económico. Ah. Hay que mirar un poco de ajo. Claro. O sea, lamentablemente estamos insertos en un sistema económico en que es muchísimo más rentable el enfermo que el sano. Por supuesto. Al sano no le saco nada. ¿Ya? Nada. ¿De dónde lo estrujo? En cambio el enfermo, esa es una mina de oro que lo voy a tener ahí el resto de su vida. ¿Ya? Pero la condición es que ni tan bien que se nos sane, ni tan mal que se nos muera, porque de las dos formas deja de comprar su dosis. ¿Ya? Bueno, yo no soy dueño de farmacia, yo no tengo... a mí me interesa a usted que va y que se queja de su problema crónico, que ya he consultado
a diversos especialistas y aquí estoy con este alto de medicamentos y sigo enfermo igual. ¿Ya? Yo estudié para eso. Claro. ¿Ya? Yo no estudié para ser rico en ninguna compañía farmacéutica, a mí no me interesa el tema. A mí me interesa saber por qué tiene el problema. Claro. Y no me interesa saber si tiene artrosis, me interesa saber por qué tiene la artrosis. Esa es la pregunta. Llegar a la causa. Llegar a la causa. Claro. Muchos pacientes dicen, no, es que yo tengo artrosis, no me interesa. Yo quiero saber por qué hizo esa artrosis. Y de ahí es donde el estudiar toda esta forma de ver la medicina me fue abriendo el entendimiento. ¿Ya? Y ahora ya puedo, en una gran mayoría de los casos, porque aquí no se trata tampoco de que tengamos una piedra filosofal que da respuesta a todo, ¿no? Pero sí me da una mucho mejor respuesta para decirle por qué tiene ese problema. Ahora, y no siendo médico, no sé en Chile, por eso te pregunto, ¿se puede trabajar con terapia neural? Porque acá no. Acá todo lo que sea inyectar no se puede, pero allá sí. Pues yo llegué a ser contratado por el Servicio de Salud para hacer terapia neural. Y yo formé a un alumno que yo le traté a un familiar, ¿ya? Y se interesó y empezó a practicar y por circunstancias de la vida fue a atender en un policlínico alternativo en el hospital y quedaron estupefactos con los resultados. Claro. Y también lo contrató el servicio, aunque rompe todos los esquemas. ¿Ya? Ahora, para eso hay que ser un poco anarquista y yo reconozco que lo soy. ¿Ya? Apoyado por enseñanzas que uno dice, recuerda en el tiempo, mi padre me decía una vez, mira, si tú nunca rompes una regla, una norma, nunca habrá progreso en nada. Claro, alguien tiene que ser primero. Las normas fueron hechas para los tontos, para que no se equivoquen. Y a los tontos hay que decirles, haga esto y el resto de su vida hará lo mismo. ¿Ya? Quiere decir que trabajas con terapia neural y desde tu tratamiento kinesiológico, es decir, el paciente llega con cualquier patología, trabajas desde esa lectura manual. Cuando trabajas con terapia neural te lleva a otras cosas, a otras investigaciones que yo escuché ayer que derivabas. Contanos un poco por qué es la importancia de la boca, de los metales y por qué ayer te escuchaba que decías no, hasta que no tenga una radiografía de toda la boca, yo no puedo seguir porque si no estoy como limitado. ¿Qué es lo que le pasa al cuerpo cuando existe esto? Cuando no sale una muela de juicio, cuando tenemos metales, bueno, somos de la época de los metales, yo me los he sacado, Te cuento que me he sacado todos los metales que tenía y mi odontólogo ya hace unos cuantos años me miraba diciendo, pero es un diente sano, no quiero. Y cambio, dejé de tener dolores de cabeza, es cierto. Fue impresionante. Claro. Contanos un poco esto, ¿por qué los mandás al odontólogo? Bueno, la terapia neural consta de dos partes. La terapia neural en sí, que busca lo que se llaman los campos interferentes, pero dentro de eso hay un apéndice que es la odontología neurofocal. ¿Ya? Y ahí curiosamente hay otra historia. Yo no entiendo por qué la sociedad le da por rechazar todo lo que sea antiguo. Y estamos viendo que el viejo no puede hacer nada porque es viejo. Oiga, y la experiencia que ganó, ¿de qué sirve? Tenemos que cada vez empezar de nuevo. ¿Ya? Bueno, Hipócrates, que es el padre de la medicina, ¿ya? Él decía, un reumatismo sin esperanza de curación puede ser eliminado con una extracción dental. Pero usted dígale eso mismo a un médico ortodoxo recién salido de la universidad y se va a reír durante 15 minutos. Sí, seguro. Y más quizás. ¿Ya? ¿Por qué no? Porque hay que darle metotrexato, que eso fue lo que a él le enseñaron. ¿Ya? Entonces yo le digo, perfecto, yo estoy hablando bobadas, como dicen ustedes, pero tú hiciste un juramento, yo por lo menos no, y yo no ando jurando en falso. ¿Pero cómo es eso? Pero claro, si tú dices que es una estupidez, ¿por qué juraste? Porque lo dijo. ¿Ves cómo se dan unas contradicciones curiosas en nuestra medicina? O sea, todo lo antiguo no vale. Ahora partimos de la resonancia nuclear magnética en adelante. Y con ese nombre, discúlpeme, pero cualquiera cae de rodillas. Resonancia nuclear magnética. Miren lo que significa eso. El paciente dice, me van a encontrar, no le encuentran ni una cosa. ¿Ya? Le es una foto de lo que le está pasando, pero no le dice por qué. ¿Ya?
Entonces, lamentablemente, y hoy día la medicina es un estudio de imágenes. Ya ni siquiera se toca al enfermo. No lo toco, no. ¿Para qué? Si la resonancia me va a decir por dónde me voy a ir equivocando. ¿Ya? Entonces, ahora, por ejemplo, una artritis, una artrosis, ¿comienza a formarse desde la niñez según tu forma de vista? Porque en general son enfermedades de viejos, ¿no? Pero ayer te escuchaba que podrían ser situaciones pasadas en la niñez. Hay multiplicidad de razones, ¿ya? Pero recién hablábamos de lo que es odontología neurofocal, que es un concepto que yo trato de meter un poco más, porque incluso muchos médicos que hacen terapia neural les falta esa parte, ¿ya? Si ya nos venían advirtiendo desde 8 siglos antes de Cristo, que ahí está el origen de todos los dolores, ya está escrito. No es algo que dije yo lo leí, bueno, si 8 siglos antes de Cristo, ya lo dejaron por escrito, y en ese tiempo no andaban escribiendo tonteras por las paredes, ¿ya? Esos conocimientos tienen que tener algún fundamento. ¿Y qué hacían en esa época? ¿Sacaban al diente directamente? Bueno, justamente, ¿ya? Los chinos, ¿ya? En esa época, el diente cumplió su función, se enfermó, lo que quiera, ¿qué hacemos? Lo sacamos. Y la persona seguía viviendo feliz el resto de su vida, ¿ya? Y con acupuntura iban regulando todos sus niveles, ¿ya? Y lo mantenían a la persona dentro de parámetros normales para lo que cada cual considere. Pero nuestra ciencia dijo no, a ese diente lo vamos a salvar y le vamos a poner una tapadura metálica que para más remate está hecha 50% de mercurio, ¿ya? Mercurio. Y eso, digo, ¿cómo tienen un título profesional y a nadie les llama la atención? En Chile hicieron un tremendo escándalo, llamaron a los bomberos con escafandras, tubos de oxígeno, porque se cayó un termómetro en un consultorio. Vieran el escándalo que hicieron. No parecía un termómetro, parecía un accidente nuclear, ¿ya? Es cierto. Entonces, ¿no? Es verdad, uno ve esa escena y dice, y la pregunta, ¿y qué hicieron con el mercurio? Lo recogieron y lo llevaron al consultorio dental para que lo hagan tapaduras metálicas. Entonces, bueno, ¿cómo es eso? Dígame si no es una contradicción de lo vital, ¿ya? Una estupidez de marca mayor. O sea, llamamos a los bomberos para sacar un termómetro. El Ministerio de Salud prohibió los termómetros por la misma razón. Ya en Chile no se pueden usar esos termómetros, esos que sacudíamos, no, por el riesgo del mercurio. ¿Y qué hacemos con el mercurio de los termómetros? Bueno, saquémoslo y hagámoslo tapaduras. Y ahí sí que no es un riesgo. Mire usted. Bueno, todas esas cosas uno las va entendiendo, ya cómo la persona se va intoxicando con metales pesados. Y peor aún que el metal pesado, no sé si es peor o anda por ahí, es la electricidad que se genera en boca. Y si el cuerpo todo funciona con electricidad, y usted tiene una pila acá adentro que puede llegar a medir más de 1 voltio, cuando el cuerpo funciona con 90 milivoltios, claro. Y usted genera acá una pila eléctrica, no hay nada que lo pueda sanar, nada, porque eso está alterando crónicamente y agudamente a su sistema neurovegetativo, que es el rector de todo. Entonces, mientras no lo trate desde ese punto de vista, es imposible. Va a darle puros analgésicos y puros anti que no le van a servir más que para ir empeorando paulatinamente. Quiere decir que cualquier persona que comience a tener alguna nana, como decimos nosotros, mirar la boca y lo primero sacarse todo lo que sea metal de la boca. Metal en boca sí. Metal en boca no debe haber. De hecho, el paciente más complicado que he tenido, ¿no?, que lo traté durante más de 10 años, porque le cayó una viga en la espalda y de ahí para adelante, se sanó así, de un día para otro, después de 10 años, cuando le dije, mira, ¿sabes qué? Ya estoy del techo para arriba contigo, nunca te he querido decir porque gastaste mucho en esto que te hicieron, hay que sacarlo. Al final se lo sacaron. Y en el lapso de una semana se sanó por completo. Es el caso más asombroso que hemos tenido, ¿ya? Y eso nos enseñó además que nosotros, a pesar de la experiencia que ya teníamos, estábamos todavía mirando menos el problema. ¿Y qué pasa, por ejemplo, los gitanos que usan oro? ¿Qué pasa con el oro en la boca? Es el peor de todos.
es el mejor conductor de electricidad que tenemos. Los cables eléctricos no lo hacen de oro por el costo, ¿ya? Pero usted tome un medidor, usted lo puede hacer en la casa también. Tomen un medidor eléctrico, ese que usa cualquier eléctrico que va a reparar algo, sí, que se puede comprar por unos pocos pesos. Tómelo, coloque una punta en una pieza dentaria que tenga una amalgama y la otra en una tapadura de oro o cualquier otra cosa metálica, y va a ver como de inmediato salta el medidor. Y eso es electricidad. Electricidad que está alterando el funcionamiento de vaya a saber qué, porque va a depender de en qué meridiano se mete esa corriente eléctrica, va a ser el órgano que va a ser afectado. ¿No? Y eso es exageradamente simple de entender. ¿Ya? Y ahora las personas que no tienen, por ejemplo, que bueno, se sacaron todos los dientes y que usan sus prótesis, porque hay mucha gente que lo hace en general, no tanto en el último tiempo porque prima la estética o las distintas técnicas que hay, pero que en realidad la odontología avanzó muchísimo en materiales muy nobles que no nos hacen daño, que podemos usarlos en la boca. Pero ¿qué pasa con esa persona que se sacó todos los dientes y que tiene, por ejemplo, un problema serio de, no sé, de cintura, de caderas, de piernas, que es tu especialidad? Ahí hay dos consideraciones. Sí. Una, la alteración de la relación dentaria original. Si no se restablece, altera toda la postura. Eso es terapia neural, hay que ir a terapia neural. O sea, hay que tener un odontólogo que entienda bien el proceso y que restaure las mediciones correctas. Correcto. Segundo, cada cicatriz es probable generadora de lo que nosotros llamamos un campo interferente, ¿ya? Y eso es curioso, pero ya científicos de muchos años atrás advertían sobre los dolores que producen las cicatrices. Porque las cicatrices, ¿qué hacen? Cortan terminaciones nerviosas. Nosotros creemos que no pasa nada. No, usted está cortando terminaciones nerviosas. Y vibraciones también. ¿Ah? Y de todo. ¿Ya? Sí. Entonces, la cicatrización puede, en algún momento, producir un efecto curioso que es a distancia, no en el mismo sitio. ¿Ya? ¿A distancia? A distancia. Eso fue probado y archiprobado y sigue siendo probado todos los días por la gente que hace terapia neural. Cómo una migraña desaparece por tratar la cicatriz de la amigdalectomía. Y se desaparece en segundos. Era la cicatriz, no era una migraña. Claro, me dejaste por eso una pregunta para nosotros decimos siempre lo mismo. Sí. No me interesa saber si usted tiene migraña, me interesa saber por qué tiene la migraña. Claro. ¿Ya? Ese es el concepto principal que nosotros tratamos de introducir en él. ¿Y cómo comprobás que estás haciendo las cosas correctamente con el paciente acostado en la camilla? Bueno, ahí con los años y de tanto equivocarse, como que algo te va guiando, ¿ya? Porque aquí no se trata de que seamos perfectos, esto fue una racha y una seguidilla de equivocarse y equivocarse. ¿Por qué pasa esto y por qué el paciente vuelve con el problema? Entonces fuimos poco a poco diseñando un método de examen, que es lo que estamos haciendo ahora en un curso que tenemos en Chile sobre terapia neural, introducir este examen que por lo menos me dice por dónde comienzo, que es la pregunta inicial siempre. ¿Qué le hago al paciente que tiene este problema crónico, cualquiera que sea? ¿Por dónde empiezo? Entonces, en medicina ya el examen físico ya es algo que se pasó a la historia casi, ¿ya? Volver a este examen físico, pero con una orientación y ejecución diferente. Ajá. Para ir entendiendo qué es lo que me está informando el cuerpo. Claro, claro. Y entonces, a medida que voy examinando, el cuerpo me va diciendo para acá, por allá, busque acá, aquí está el problema. Correcto. ¿Qué es lo que hacías con el movimiento? Lo que hacía yo, eso de girar los pies, y si está correcto, el cuerpo te responde. Si vos haces la pregunta y el cuerpo te responde. Más o menos. Ajá, entonces, si no tengo una rotación simétrica, hay algo que lo tiene fuera de sus ejes, ¿ya? Y ahí es donde está, entonces, después de eso, la búsqueda de qué es eso que me altera mi postura. Claro. Entonces, a través de la postura, el cuerpo me va informando, ¿ya? No es algo, como muchos creen, de que es lineal, que si yo hago esto, entonces me va a decir tal cosa. No, es un examen físico que me dice que no está normal. Y hasta que no lo lleve a esa normalidad, tengo que seguir buscando qué es lo que hay. Decime, ¿trabajaste con niños?
Sí, también vemos niños. ¿Ves? Sí, ¿Y usas la misma técnica para...? La misma técnica. Por ejemplo, en medicina hay un diagnóstico que yo digo, ¿a qué mente evolucionada se le ocurrió? Los dolores de crecimiento. De crecimiento. ¿Sí? Ajá. Y tienen la desfachatez de enseñarnos de que existen los dolores de crecimiento. Una familia que no haya qué hacer con ese niño que empieza a llorar en la tarde y en la noche de que le duelen las piernas. ¿Ya? 1000 exámenes buscando lo que nunca se va a encontrar. Sí. Y al final, diagnóstico, dolor de crecimiento. Está creciendo, por eso le duele. Ok, tome a su hija o hijo que tiene ese problema, llévelo a la escuela, ¿ya? Y pídale a todos sus compañeros de curso que levanten la mano cuánto le están doliendo las piernas. Y va a ser su hijo probablemente el único que va a levantar la mano. Y es el único que está creciendo. Ahora saque a todos los niños de esa escuela y probablemente su hijo siga siendo el único que va a levantar la mano. Entonces concluimos de que ese es el único que está creciendo. Mire usted. ¿No le parece raro? A este le duele el crecimiento y a todo el resto de la escuela no. Y en ese, es uno de los en ese caso, ¿cómo trabajas con la mamá y papá? No, trabajo directamente con el niño. Eso es un problema que se resuelve muy fácilmente. Ajá. Se resuelve en 10 segundos. Es un problema que le dejó una caída de las tantas que tienen los niños, que produjo una disfunción de la posición de la pelvis, que curiosamente al niño le produce una irritación de los nervios que van hacia las piernas. Es interesante esto. Y como no se lo solucionamos nunca, van pasando los años hasta que se convierte en un adulto con lumbago crónico. Y sigue así hasta que hace una hernia de columna. Entonces lo operamos de la hernia de columna, pero le dejamos la causa. Wow. Uno cuando yo te escucho muy atentamente, tengo 3 hijos y ya grandes, y tengo 7 nietos, y pienso en todas las caídas brutales, que vos decís, ¿cómo se salvan de estas caídas? Y que pueden dejar secuelas, muy chiquititos o no tanto. Quiere decir que desde la kinesiología, desde la terapia neural, uno puede prevenir un montón de cosas. Sí, si existiera así como existe, por ejemplo, la radiografía de caderas, sí, ¿ya? Para buscar la displasia de cadera, ¿ya? Si existiera una radiografía panorámica dental en la adolescencia, nos eliminaríamos una cantidad astronómica de enfermos. La gran mayoría de los migrañosos, o jaquecosos, como quiera llamarlo, que en su gran mayoría los producen los terceros molares o muelas del juicio, ¿ya? Pero eso no se lo enseña a ningún neurólogo en ninguna parte, está prohibido. Claro, ¿ya? Con solo esa panorámica, mira, este niño ya tiene los terceros molares horizontalizados. Y empieza a preguntarle, dolores de cabeza, ¿tienes molestias de oído? ¿Tienes tensión del cuello? ¿Mareos? ¿Se te adormecen las manos? ¿Tienes dolores en el pecho opresivos? ¿Taquicardias? ¿Te hinchas? ¿Vienes con sensación de hinchazón que te dijeron que es colon irritable? ¿Andas con dolor lumbar? ¿Te molestan las rodillas, las plantas de los pies? ¿Tienes alergia? ¿Tienes depresión? ¿Trastornos obsesivos compulsivos? Miren la variedad de cosas que he mencionado. Impresionante. Y todo eso por una muela del juicio. Pero si eso ya me lo dijeron antes de Cristo. Lo que pasa es que me ocultaron la enfermedad. Me ocultaron esa causa. La metieron hábilmente bajo la alfombra. Y cuando no sale, ya es la última pregunta que te hago porque no tenemos más tiempo, cuando no salió las muelas del juicio y están ahí... Esas son las peores. ¿Así? El afortunado es el que le duelen las muelas del juicio, se las sacan y sigue viviendo su vida feliz y contento. El desafortunado es aquel que no le duele y se empiezan a manifestar como otras cosas a través de la irritación del neurovegetativo, y ahí es donde la terapia neural entiende todas estas correlaciones. Claro. ¿Ya? ¿Y no se puede trabajar con terapia neural sin tener que sacarlas? Es muy difícil. Muy difícil. Es difícil. Lo ideal es eliminarlas como campo interferente. ¿Ya? En casos que ya por a veces motivo no se puede, así se puede mantener a raya su efecto. Correcto. Pero lo ideal es eliminarlas. ¿Ya? Pero el concepto que hay que dejar claro, nunca hay dolor focal, nunca. Y sí, por eso es que nunca pueden asociar esto de que una muela del juicio que quedó retenida me esté provocando un colon irritable.
¿ya? Una migraña, dolor de cuello. No, no se puede. Bueno, estuvimos atentos, abiertos a esto. Es fuerte el mensaje realmente para las personas que no saben, que no conocen lo que significa nuestra boca. Y te agradezco muchísimo, fue muy claro todo lo que nos contaste. Y bueno, esperemos tenerte pronto de vuelta por la Argentina. Yo he hecho tantos viajes acá a Buenos Aires que ya me lo conozco casi de memoria. Buenísimo. Y vuelvo a agradecerle a todos aquellos médicos argentinos que me dieron así en bandeja todo su conocimiento, ¿ya? Que yo he integrado además con lo que yo traía, claro. Y me han salvado la vida, honestamente me salvaron la vida. Qué bueno, qué bueno. Porque yo vivía en un estado de frustración permanente haciendo lo tradicional. Claro, claro. Así qué que bueno. Mil gracias al doctor Cayaguara, al doctor Cobal, al doctor Sayach, ¿ya? Y a varios más que pertenecen pertenecen a este grupo. Gracias a ti.